Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Contra viento y marea, contra todo lo que se opone, Señor. Contra todo lo que se pone al Señor, a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Contra viento y marea, aquí estoy, hermanos, para mandarles los mensajes. No ha sido para mí fácil todo este tiempo, hermanos. No ha sido para mí fácil. Pero yo sé en quién he confiado en Dios. Y yo tengo fe en Dios. La fe es la que vence al mundo. Sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener fe, hermanos, en Dios. Y de una vez les voy a leer de este capítulo 5, del versículo 1 al 5, de primera carta de Juan. Y la gloriosa y poderosa palabra de Dios, el evangelio glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, dice así, hermanos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles. Dice, no son difíciles de cumplir. O sea, gravoso quiere decir no son difíciles de cumplir. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, nuestra fe es la que vence al mundo. Y dice la palabra: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué la palabra nos está hablando que el que cree? Porque hay muchos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Y muchos que se dicen que creen, pero no obedecen a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos manda que hagamos, que hagamos cada día. Yo sé que es difícil, hermanos, porque el diablo nos va a atacar y nos va a atacar, y va a luchar para destruirnos, y más en este tiempo, que ya los tiempos se acercan, porque Cristo viene pronto, hermanos. Entonces lo que quiere el diablo es destruirnos, apartarnos del camino, apartarnos del amor de Dios. El diablo lo que quiere es que no tengamos amor por nada ni por nadie. Es una lucha, hermano, tremenda. Es una lucha tremenda. No es fácil. Porque muchos dicen que ya caminando tú en el camino, ya todo se te va a hacer fácil, pero no es así. Es muy difícil, es muy difícil. Porque lo que es fácil, pues no te lleva a nada bueno. Todas las cosas fáciles, pues no tienen de qué sacrificarse uno. Pero lo difícil es el sacrificio, eso es lo que cuenta. Entonces nosotros tenemos que sacrificarnos cada día para obedecer la palabra de Dios y para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí nos está diciendo que la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo a salvarnos, a dar la vida por nosotros. Nosotros queremos todo fácil, todo fácil. Se nos hace fácil hacer todas las cosas, hablar las cosas, hermano. Pero las consecuencias de las cosas que hablamos, que decimos, eso es lo difícil de soportar y de vencer. Entonces, es una lucha, como les digo,
Por eso la palabra nos habla y nos dice cada siempre, hermanos, nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, si nosotros amamos a Dios, también debemos amar a los que Dios ha engendrado, ¿sí? A nuestros hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, los que luchamos para obedecer a Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, ¿no? Como por ahí dicen los sacerdotes que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creados por Dios, todos somos engendrados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque no todos obedecemos la palabra, no todos obedecemos a Dios, no todos obedecemos el testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo. ¿Sí? Porque muchos rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Como les he dicho, muchas personas celebran el 25 de diciembre, que según es la Navidad, y que es el nacimiento, según ellos, el nacimiento de Cristo. Pero esas personas que lo celebran, muchos de ellos, muchas religiones, no creen en Él y no confían en Él. Más bien se enojan que tú les hables de nuestro Señor Jesucristo y de su glorioso evangelio. Muchos se enojan, hermanos, que son capaces hasta de quitarte la vida, pero ellos sí celebran la Navidad, para que veas la injusticia de los hombres corruptos. Por eso dice la palabra, no es de todos la fe, no es de todos la fe. Y por eso también nos dice que no todos somos hijos de Dios, como muchos dicen por ahí, como les dije, muchos sacerdotes dicen, no te preocupes, hijo, Dios perdona, Dios es bueno. Claro que es bueno. Dios es bueno y perdona, pero tú te tienes que arrepentir de tus pecados y ya no seguir pecando. Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, luchar todos los días, como te digo, porque no es fácil, porque esta carne en la que vivimos, este cuerpo pecaminoso, esta habitación pasajera, como dice Pablo, está llena de maldades. Esta carne está contaminada de toda perversión de este mundo, de toda maldad. Estamos contaminados. Entonces, para que nosotros nos podamos salirnos de esta habitación pasajera, de la carne, de los deseos de la carne, no es fácil. Es una lucha tremenda de todos los días. Porque la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus malignos, espíritus de maldad que no podemos ver. Son poderes satánicos que no los podemos mirar. Pero ¿quién pelea por nosotros? Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que manda a sus ángeles para que peleen por nosotros. Entonces, por eso les digo yo que tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, como está escrito. Tenemos que creer en Él, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. Sigue diciendo la palabra, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir. Entonces, si tú no obedeces los mandamientos de Dios, si por ejemplo Dios te dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, no lo obedeces, no amas al que es engendrado por Él, ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo lo vas a amar? ¿Cómo dices tú que lo amas? No es fácil, hermano. No te dejes engañar.
Esta es una lucha tremenda, es una guerra espiritual que tenemos de todos los días. Por eso la palabra nos habla también, nos dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Vas a tener muchos problemas como yo los tengo. Tengo muchísimos problemas. Pero yo vengo a mi Dios y Él me da las fuerzas. Él me da fuerzas para seguir adelante. Porque el diablo lo que quiere es que yo ya no lea la Biblia, que yo ya no mande mensajes y que me olvide de Dios y siga la corriente de este mundo. No, pero por eso dice la palabra, en la primera carta de Juan también nos dice, en el capítulo 4, versículo 4, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y capítulo 8 de Romanos, en ese capítulo del versículo 29 en adelante, dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor que Dios nos tiene, nadie nos puede amar como Dios nos ama, hermano. Y es al que rechazamos todos los días, a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y nadie nos ama como Él nos ama, porque Él es el que nos da todas las cosas. Nosotros vivimos porque Él nos da el hálito de vida. Si Dios no nos diera las cosas, nosotros ya hubiéramos muerto. Si Dios no existiera, ya nos hubieran tragado vivos, dice el Salmo 124. Ya nos hubieran tragado vivos, ya nos tuvieran enjaulado, haciendo experimentos con nosotros, hermano. Pero Dios es tan poderoso y tan bueno que Él tiene misericordia de nosotros. Él nos dice cada día, apártense del mal, hagan el bien, porque a su debido tiempo cosecharán. No se cansen de hacer el bien. No le hagan daño a nadie. Y esa es la lucha que tenemos nosotros de todos los días, porque estamos acostumbrados a hacerle mal a los demás, a odiar a los demás, a guardar rencor a los demás, a burlarnos de los demás. Pero tenemos que aprender que así como se burlaron de nuestro Señor Jesucristo y Él tuvo mucha paciencia, así tenemos también nosotros que tener mucha paciencia para por aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que nos rechazan porque somos cristianos, porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, porque le creemos a Dios, porque creemos que Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros, a morir por nosotros en aquella cruz. A Él no lo mataron, Él dio su vida por nosotros. Él derramó su gloriosa y poderosa sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, y que pudiéramos nosotros vivir en paz con nosotros mismos y con los que nos rodean. Pero mucha gente odia la paz. Mucha gente odia la paz. Creo que es el Salmo 121 o el 122, hermano, no recuerdo. Pero uno de esos salmos dice: mucho tiempo ha habitado mi alma con los que aborrecen la paz. Cuando yo les hablo de paz, ellos me hablan de guerra. Y es verdad, hermano. Es una lucha. Y como yo les he dicho, Miqueas capítulo 7 del versículo 5 y 6 nos dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahí nos habla, ahí nos dice, hermano. Y es una lucha porque el enemigo nos odia, porque él creyó que matando a nuestro Señor Jesucristo, él iba a seguir su poderío en la tierra, pero no. Él nunca pensó en el plan de Dios, que Cristo vino a esta tierra para deshacer las obras de Satanás, para destruir las obras de Satanás. Y así fue. Él lo destruyó, lo venció en aquella cruz. Ahora ya el diablo y todos sus aliados han sido juzgados y ya tienen el lugar donde van a pasar toda una eternidad de eternidades. Apocalipsis capítulo 20. Lee el capítulo 20 y ahí lo vas a encontrar.
Hermanos, hay que tener fe en Dios. Hay que creerle a Dios, hermanos. Y sigue diciendo la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees que Cristo vino a la tierra, que Dios mandó a su Hijo y vino a la tierra y Él murió por ti, y Él derramó su gloriosa sangre para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, si tú crees eso, y si tú empiezas a obedecerlo, a apartarte de todo mal y a vivir como Él vivió en esta tierra, predicando la palabra, hablándole a los demás del Evangelio, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, hablándoles del bautismo, porque mucha gente dice, yo ya me bauticé cuando era niño, y el sacerdote dice que hay un solo bautismo. Sí, hay un solo bautismo, pero en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que tú confieses tus pecados. ¿Cómo un niño va a confesar sus pecados? ¿Cómo vas un niño a decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida? Yo quiero obedecerte de hoy en adelante, servirte y luchar para vencer al mundo en tu nombre. ¿Cuál es el mundo? ¿De qué mundo nos habla? El mundo de la maldad, de los pleitos, de los odios, de los rencores, de andar cometiendo adulterio. Esos son los mundos, los vicios, el alcohol, las drogas. Ahora le metieron a la gente, hermanos, que la marihuana cura los dolores. Pura mentira de Satanás. Eso te va a destruir más de lo que tú te imaginas, porque te va a destruir tus huesos. Tus huesos se van a ir destruyendo poco a poco. Entonces vas a empezar a tener problemas. Al rato vas a perder hasta los dientes. ¿Sí? Porque ya no vas a tener el calcio que se necesita para tener esos huesos fuertes. Y eso es lo que quiere el diablo, destruirte a ti, porque destruyéndote a ti, si tú eres un hombre casado, va a destruir a tu familia. No le creas, créele a Dios, créale a su palabra, apártate de todo mal y haz el bien, y apártate de todo vicio, empieza a obedecer a nuestro Señor Jesucristo, y vas a ver, hermano, cómo vas a vivir una vida diferente y una vida feliz. Te lo digo por experiencia. aunque como te digo, perdón, hermano, aunque como te digo, los problemas ahí están. Sales de tu casa, ahí están los problemas. Pero tú antes de salir, vas a oración a Dios, y tú vas a salir con Dios contigo, donde quiera que tú vayas, porque tú ya estás obedeciendo a Dios y ya tú crees en Él y tienes fe en Él. Hermano, te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios, que tengas fe en nuestro Señor Jesucristo, que lo recibas como tu Señor y Salvador de tu vida, que te apartes de todo mal. Lucha, no es fácil, es una lucha que tenemos de cada día, pero al final del camino, tú te vas a dar cuenta de que es verdad todo lo que está escrito, hermano. Te vas a dar cuenta. Lee Juan capítulo 5 del versículo 1 al 5. Perdón, hermano, no ando muy bien, estas alergias y todo este problema que tengo. Hermano, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos. Lucha, lucha, hermano, lucha. No es fácil, hermano, pero es una lucha tremenda, como te digo, que tenemos todos los días, hermano. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé la sabiduría, la inteligencia y la fuerza para que leas su palabra, porque no es fácil tampoco leer la palabra de Dios, porque el diablo no quiere que tú la leas, hermano. Lucha por esa vida eterna que Cristo nos prometió. Cristo viene pronto, ya no tarda, y Él lo que promete lo cumple.
Hermano, cuídate, lucha por esa alma, por tu alma, por el alma de tu familia. Da buenos ejemplos a tu familia, a todos los que te rodean, hermano. Apártate de todo mal. Siempre te voy a pedir todas las cosas en el santo, glorioso y poderoso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano, y nos vemos para el otro video. Amén.